Bienvenidos a esta edición de El Caso Hoy para hablar de este presunto esquema de coima y extorsión en la Fiscalía de Alberdi. Específicamente la imputación que presentó el Ministerio Público por estos dos tipos penales contra el agente del Ministerio Público encargado de esta unidad fiscal en este distrito. Se habla de un pedido de coima justamente y cobro de parte de esa coima en una causa por presunto abuso sexual en niños. Y ahí es donde uno se pone a pensar cuánto cuesta un proceso para la persona imputada y cuánto cuesta que quede impune un caso tan grave como el abuso sexual de un niño, de una niña, de un adolescente, porque allí uno se pone en el papel de la víctima, en el papel de los familiares de esta víctima, y al ver cómo negociaban, porque vamos a empezar el desarrollo de este caso, uno dice, ¿cuánto cuesta la impunidad en nuestro país? Arrancamos, señor director, con el desarrollo del caso de hoy. Les decía, estamos hablando de dos hechos punibles imputados por los fiscales del Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñanes y Verónica Valdés. Se habla de cohecho pasivo agravado, lo que conocemos comúnmente como coima, y también de extorsión, este tipo penal establecido en el artículo 185, inciso primero del Código Penal. El imputado, el fiscal de Alberdi, Rubén Darío Riveros Medina, por dos hechos punibles. ¿Y por qué se lo imputa? ¿Por qué se inicia este proceso y hay sospechas de la comisión de estos dos hechos punibles? Vamos a nuestra siguiente gráfica, porque el relato que hace el Ministerio Público inicia con una denuncia presentada por un caso que arrancó en diciembre del año 2024. Y les decía, en una causa caratulada Antonio Cabrera Ojeda sobre abuso sexual en niños, esto ocurrido en el distrito de Villafranca. Angélica Rojas, a quien vamos a llamar la víctima en todo este proceso, contactó con el abogado. Reitero, Angélica Rojas es la víctima de este hecho de coima y extorsión, no de abuso sexual en niños, para que entendamos un poco de qué se trata toda esta cuestión. En esta imputación que se presentó contra el fiscal, Angélica Rojas contacta con el abogado Luis Antonio Méndez Vera, una figura que va a ser muy importante en el desarrollo del caso de hoy, para que ejerza la defensa de su marido, justamente el procesado Antonio Cabrera Ojeda. Estaba procesado y con prisión preventiva en esta causa número 246/2015. Les reitero, presunto abuso sexual en niños es el proceso que estaba afrontando esta persona. Su esposa contacta con el abogado para que ejerza la defensa entonces de Antonio Cabrera Ojeda. El abogado Luis Méndez dijo tener contacto con el fiscal del caso. Allí ya entra nuestro fiscal actualmente imputado e indicó a Angélica Rojas que aclararía la situación. El letrado le pide ya allí en ese primer acto a Angélica Rojas la suma de 5 millones de guaraníes para unos papeles. Esto dice textualmente la imputación presentada por los agentes anticorrupción. Pero cobra estos 5 millones el letrado, estamos hablando del abogado Luis Méndez, y no emite ningún tipo de recibo, no deja constancia de la recepción de esa plata. 5 millones de guaraníes para unos papeles. Y lo señala el acta de imputación del Ministerio Público. Vamos a la siguiente gráfica, porque hay otra fecha clave aquí. Arranca todo esto en la última semana del año pasado, el 24 primero, el 31 después hay una reunión entre la víctima de todo este caso con el abogado Luis Méndez, y ya participa de este encuentro el fiscal hoy imputado Rubén Riveros. ¿Qué ocurre? El fiscal, dice la imputación del Ministerio Público, le habría solicitado a Angélica, le habría indicado, mejor dicho, que el caso de su marido era muy grande. Y tú se te digo la nemena caso de abuso sexual en niños. Entonces, ella apota directamente acá con el abogado Luis Méndez. Solamente con él vas a trabajar. Si llegas a trabajar con otro abogado, imposible que tu marido salga de la prisión. Es más, si llegas a cambiar de abogado, tu marido va a terminar siendo condenado y podría ir 20 a 25 años en la cárcel. Allí se da el hecho de extorsión directamente para el relato que hace el Ministerio Público, porque ya le condicionan a la víctima, a Angélica Rojas, a que coan en Barapota o si no, oicota tal cosa.
¿Para qué? Para que ellos directamente, entre abogado y fiscal, personas de confianza entre ambas, puedan ir solicitando lo que vendría después a esta persona que buscaba un representante para su marido que estaba procesado. Eso dice el acta de imputación que se presentó. Vamos a la siguiente fecha. Después de esta reunión clave se da este pedido y atiendan el título de esta parte de la historia. 120 millones de guaraníes para blanquear al procesado. ¿De qué se trata todo esto? Este es el monto que habría solicitado a Angélica Rojas y le indican además que la suma podría ser dividida en 2 pagos de 60 millones cada uno, debiendo entregar el primero para conseguir el arresto domiciliario de su esposo y completar la suma restante una vez que su marido quede fuera del proceso. Entende, ponerlo a mitad porque esto dice la imputación. Daja eila oputa janguan libertad ambulatoria, daja eila oñe conseguí janguan para tener sobreseimiento provisional o si no homo puku janguan te la y caso, sino que directamente para que quede fuera del proceso. De moita 120 millones. El pagata ahora 60 millones y que tu janguan se va a conseguir el arresto domiciliario la nemena o se más janguan a la cárcel, güey. Hay pagata la o faltaba upeña completa janguan las 120 millones una vez que oputamos fuera del proceso. Esto cuesta la impunidad en un caso tan grave en Paraguay. Estamos hablando de abuso sexual en niños, gente. Abuso sexual en niños. Y entra el fiscal y un abogado, según esta imputación fiscal, directamente a negociar con la persona o con un representante de la persona procesada. Sigue diciendo el Ministerio Público en su relato fáctico que a fines de febrero del año 2025, ya este año, el abogado Luis Méndez habría solicitado a Angélica Rojas la suma de 30 millones de guaraníes. Ya le empiezan a pedir el pago de lo que habían acordado de los 120 millones, supuestamente para entregarle al fiscal Rubén Riveros. Esto le dice el abogado Luis Méndez a la víctima. Necesito 30 millones para entregarle al fiscal. La víctima va hasta la casa del abogado Luis Méndez, le entrega esta suma de dinero que pidió el letrado y este guarda el dinero en un sobre. Oñongatula sobre José y la hora jugar en donde ve. ¿En la casa de quién se hizo esta reunión, toda esta entrega de dinero? En la casa del abogado Méndez. Guarda él en un sobre ese dinero y salen a la vereda de la vivienda. ¿Por qué el detalle es importante? Porque lo que dice el Ministerio Público a continuación. Salen frente a la casa y vamos allá a la siguiente gráfica, señor director, porque dice la Fiscalía que una vez que ellos salen frente a la vivienda del abogado, llega el fiscal Rubén Riveros en una camioneta. Y allí el abogado Luis Méndez le entrega el sobre donde había guardado los 30 millones de guaraníes. El agente del Ministerio Público recibe ese sobre en su camioneta y se retira del lugar. El abogado Luis Méndez entonces le indica a Luis Rojas, ¿y cuál manera va a ser allá poco? ¿Y cuál manera va a ser a Yongatuja, a la fiscal? Es esa janguá, daja y semba en la plata, sino que directamente la fiscal peruana es janguá y sandé. Entonces es por eso que él recibe la plata, espera que llegue el fiscal allí en la vereda con la víctima y le hace ver a la víctima a quien entrega ese dinero que había ella abonado ya por la exigencia justamente del letrado. Allí vamos a la siguiente parte de esta historia que relata el Ministerio Público y fechas claves en toda esta historia. 24 de abril ya de este año, les decíamos lo que ocurrió en febrero. El 24 de abril, dice el Ministerio Público, el abogado Luis Méndez habría manifestado a Angélica Rojas que 4 días después, el 28, solicitaría una audiencia para la revisión de medidas de su marido. Ya pota tenía audiencia de revisión de medidas, mana, ya conseguí una medida menos gravosa. O sea, directamente cárcel, la nemena. Y Catuña conseguí su tenía arresto domiciliario o si no, otra medida menos gravosa. Y allí le dice el abogado Luis Méndez a Angélica Rojas que una vez que finalice esa diligencia, la audiencia de revisión de medidas, donde él estaba prometiendo que se iba a conseguir un arresto domiciliario como mínimo, que le tenía que entregar la suma de 20 millones de guaraníes. Y allí uno se pregunta, ¿hasta dónde llegó la investigación del Ministerio Público? ¿Cómo es que un abogado, representante, vamos a decirle, un agente del Ministerio Público, promete una medida alternativa a la prisión, teniendo en cuenta que eso está
en potestad o en campo del juzgado de garantías de la causa. Le dicen, 20 millones de guaraníes es lo que tenés que traer y vamos a conseguir que tu marido salga ya de la prisión. Como mínimo un arresto domiciliario vamos a conseguir. Se va a hacer la audiencia de revisión de medidas y cuando termine esta audiencia, vos tenés que poner ya esa plata. Es lo que dice en esta parte de la historia la imputación que presentaron los fiscales Luis Piñanes y Verónica Valdés. Le indica que esta plata otra vez va a ser para el fiscal Rubén Riveros. El Boruta la 20 millones ya entregan a fiscal, eso es lo que dice el letrado a la víctima. Del 24 de abril pasamos ya al 30 de septiembre de este año. Recientemente, ¿qué ocurrió en esa fecha? El abogado Luis Méndez solicitó nuevamente a la víctima la suma de 20 millones. Con esto ya estamos completando 70 millones de lo que la víctima habría entregado al letrado para que éste a su vez le entregue al fiscal de la causa. Y le dice, para el 20 millones es lo que tenés que poner a fin de entregarle al fiscal y obtener la libertad de tu marido bajo fianza directamente. Esto es lo que promete, les reitero, el abogado en nombre del fiscal a la víctima que estaba buscando alguna medida beneficiosa para su marido que estaba afrontando este proceso. Vamos a la siguiente parte de la historia, señor director, porque pasamos al 2 de octubre. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Una fecha clave. Hay una nueva reunión de Angélica Rojas con el abogado Luis Méndez en la vivienda de donde la víctima le entrega los 20 millones solicitados por el letrado. Méndez contó el dinero entregado por la víctima y esto relata así de manera detallada el acta de imputación. Va contando los 20 millones, va separando en fajos de 1 millón de guaraníes y separa una parte del dinero colocando en una bolsa para regalo. Presuntamente, y esto hablamos en ese campo de hipótesis, le indica el abogado a la víctima que esa plata que estaba apartando nuevamente era para el fiscal Rubén Riveros, quien luego pasaría a buscar su parte. Y este ya era un procedimiento conocido por la víctima, porque cada vez que ella entregaba plata al abogado, después terminaba en manos del fiscal Rubén Riveros. El abogado Luis Méndez realiza varias llamadas, cuenta la plata, les decía, va apartando en fajos de 1 millón, guarda una parte en una bolsa para regalo y después comienza a hacer llamadas. Y como no obtiene respuesta, ¿qué hace? Habría decidido ir hasta la casa del fiscal, porque él, según lo que relata la víctima, habría hecho estas llamadas para coordinar la entrega de dinero a la gente del Ministerio Público. No le contesta, entonces le dice a Angélica Rojas, bueno, vení, vamos a la casa del fiscal para entregarle esta plata. Van hasta la vivienda del fiscal Rubén Riveros y allí vamos a esta parte clave de toda esta historia, señor director, la siguiente gráfica. ¿Qué ocurre? En la vivienda del fiscal Rubén Riveros ya estaba esperando y ni el abogado ni el fiscal contaban con esto. Vía orden judicial, ya esa plata, esos 20 millones que Angélica Rojas había entregado al abogado Luis Méndez, habían sido fotocopiados y ya estaban con un operativo de entrega vigilada. Había sido ya oicuada para el tema del Ministerio Público, ya había un juzgado de garantías que ordenó vigilar esa entrega y ya el dinero había sido fotocopiado. Frente a la vivienda del fiscal Rubén Riveros se monta este operativo fiscal y allí ya se lleva a cabo justamente el allanamiento que después derivó en todo este proceso. Llegan a la casa del fiscal Rubén Riveros. ¿Qué pasa? El abogado Luis Méndez y Angélica Rojas van hasta la sede de la Fiscalía Zonal. Aquí tengo que hacer una retractación. No es la casa de Rubén Riveros, es la unidad fiscal de Alberdi, donde obviamente cumplía funciones el fiscal Rubén Riveros. Allí hablan con Rubén Riveros, el fiscal habla primeramente con el abogado Luis Méndez y luego recibe a la víctima quien le hizo una entrega de la encomienda, consistente en la suma de dinero solicitada, y Riveros habría asegurado que su marido saldría beneficiado. Méndez, Luis Méndez, el abogado, y Angélica Rojas volvieron a la vivienda del letrado, donde ya fueron interceptados, sí, por la comitiva fiscal policial, que inició un allanamiento y encontró el dinero entregado por la víctima, que les decía ya fue fotocopiado este dinero y ya estaba en operativo de entrega vigilada.
En esta reunión que tuvieron en la sede de la Fiscalía Zonal de Alberdi, ¿qué es lo que le dijo Rubén Riveros a la señora Angélica Rojas según la imputación presentada por Piñanes y la doctora Verónica Valdés? Le dice, pero esto funciona así. Y esto que estamos haciendo es para conseguir patear el juicio oral y público de tu marido, porque así funcionan las cosas. Con esto compramos tiempo y tiempo es lo que necesitamos justamente para que tu marido pueda obtener los beneficios que vamos a buscar para él. En esos términos, según la imputación, el fiscal Rubén Riveros le explicó a Angélica Rojas por qué le estaban pidiendo esa suma de dinero. Y él, al recibir la plata después, van hasta su vivienda, la víctima, con el abogado, y allí se da todo este operativo fiscal donde se encuentra el dinero que ya había sido fotocopiado y se inicia todo este proceso. La gran pregunta que tenemos es, ¿qué pasó del abogado Luis Méndez? ¿Por qué no está imputado? Sí, está imputado el abogado Luis Méndez en esta misma causa. Fue imputado ya un mes antes por tráfico de influencias. Pero vamos al link, por favor, señor director, a la publicación del diario ABC Color, porque Luis Méndez es un abogado conocido ya en procesos donde se habla de coima y en procesos donde están involucrados agentes del Ministerio Público. Para el pasado 14 de octubre estaba previsto el inicio del juicio oral que este abogado Luis Méndez debe afrontar junto a un ex juez y junto a una fiscal en un caso de coima. Luis Méndez es la persona de buzo con rayas verdes que vemos en la fotografía en la parte izquierda de su pantalla. Él es el abogado Luis Méndez, que ya está procesado y en este caso ya inclusive afrontando juicio. Es un viejo conocido que entra a negociar con agentes fiscales, en este caso inclusive con un ex juez, pidiendo coima a procesados o a víctimas para los procesos judiciales. Así es que este caso involucra no solamente al fiscal Rubén Riveros, sino que también a este abogado Luis Méndez, que como les decía, hace un mes ya fue imputado por el mismo equipo fiscal, Luis Piñanes y Verónica Valdés, por tráfico de influencias. Esta imputación presentada contra el fiscal Rubén Riveros llegó hasta el juzgado de garantías especializado en delitos económicos a cargo del juez Humberto Otazú. ¿Qué hizo el magistrado? Comunicó al jurado de enjuiciamiento de magistrados el pedido de desafuero que hay en contra del agente fiscal. Mañana mismo, en la sesión ordinaria del GEN, se estaría analizando este pedido de desafuero y de aprobarse, que de hecho se da en estos casos, ya allí se admitiría la imputación y se abriría el proceso en el juzgado de garantías especializado en delitos económicos. En consecuencia, sería convocado ya Rubén Riveros para la audiencia de imposición de medidas. Por la atención en el caso de hoy, muchísimas gracias. Ustedes continúen en las pantallas de ABC TV, que ya en breve seguimos con Crimen y Castigo.